lo que le permitió a Pablo consolidar su ministerio. Desde el primer capítulo de Buenos días, queridos maestrantes. Vamos a guardar 5 minutos, por favor, para que se conecten sus compañeros para dar inicio a la sesión.
Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión con el llamado de lista. Por favor, estén atentos. Pueden encender su micrófono para confirmar su presencia o escribir en el chat del grupo. Ricardo Suárez, Roberto Ibieta, Roger Pérez, Lenny Bellido. Presente, buen día. Buen día, muchas gracias. Mabel Miranda, Presente, buen día. buen día. Tania Tola, Francisco Escalera, Presente, ok. Francisco, presente, buen día. Buen día. Tania, Leslie, presente, dicen. sí, Gracias, ya muy la amable. recibí. Eh, Leslie Arispe, Buenos días, presente. buenos días. Luis Miguel Montesinos, Ramiro Gutiérrez, Gutiérrez, presente, buen día. buenos días. Juan Isidro, César Morales, Abner Calle, Virginia Suárez, Milton Novoa, Ariel Huerta, Presente, buen día. buenos días. Roberto Lizárraga, Buen día, presente. buenos días. Nicole Di Mori, Moisés Mamani, Presente, buen día. buenos días, muchas gracias. Rodrigo Rivas, Presente, ok. Iván Ramírez, Rocío Vargas, Juan Vaca, José Rojas, Efraín Aguilar, presente, buenos días. buenos días. Y Nicolás Garnica, Presente, buen día. buenos días. Bien, muchas gracias. Y Licen puede empezar cuando quiera. Perfecto, muy buenos días a todos. Continuaremos lo que habíamos dejado ayer, ya con lo que vimos ayer fue un tema de un recordatorio con respecto al tema de la formulación del PEDES y la formulación de planes territoriales en el marco de los lineamientos metodológicos para la formulación de estos. Voy a mostrarles un poquito hoy día cómo se formula, cómo es la parte práctica, si vale el término, en lo que refiere este proceso de formulación que llevan a cabo las entidades territoriales, en este caso los niveles municipales, el nivel departamental, también tienen gran base de estructura, lo que son las estrategias de desarrollo integral, que son las EDIs, que no tiene un lineamiento específico, pero sí va articulado a lo que es esta etapa de formulación de los PTDIs en el marco de los lineamientos metodológicos. Si bien ahí les mostraba cómo sigue este curso también de acción para la obtención de información base ligada al tema de una etapa de diagnóstico, un proceso de levantamiento de información secundaria y un proceso de levantamiento de información primaria, todos estos instrumentos que los vieron ayer se plasman en matrices específicas que las entidades territoriales o los formuladores o los equipos técnicos que formulan los PTDIs van cargando para poder hacer una identificación de un bloque de necesidades ligados a los componentes que ustedes veían el día de ayer.
Veamos entonces un poquito para que vayamos entendiendo cómo termina de aterrizar todo este bagaje de información en acciones específicas ligadas a acciones de mediano plazo y que estas también se apoyan al tema del despliegue de lo que serán las acciones de corto plazo. Esa es la matriz de diagnóstico donde se resume en gran parte toda la base de información que se ha ido sacando de esta etapa de levantamiento de información secundaria. Entonces se juega con información de los componentes establecidos, como el componente urbano o el tema del componente de gestión de riesgos, o el socioeconómico o el biofísico, que es la mirada que se le da específicamente a este proceso de levantamiento de información. Entonces se van jugando con variables como el tema del clima, se hace una identificación de la base de información que tiene la entidad territorial, en qué incide, en qué sector, en qué lugar, territorializando el mismo, se incide con lo que corresponde a estas variables, en este caso, tanto lo urbano como lo rural, y se hace una identificación de necesidades que el gobierno municipal pueda requerir. Pongamos el ejemplo. En el tema del clima, se establece que existen estaciones meteorológicas en base a información del CENAMI. Se tiene un mapa de isotermas y de isoietas, temperatura y lo que es el tema de precipitación. Esta tiene su incidencia en el área rural y se hace una identificación de estas necesidades desde la mirada técnica. Es decir, se necesitan estrategias de captación y almacenamiento de agua para producción y consumo, o el tema de un control de monitoreo de temperaturas y precipitaciones propias del municipio para realizar una buena gestión de riesgos y estrategias de adaptación al cambio climático ligada al tema productivo, en este caso al tema de cultivos. Esta es una matriz generada por el gobierno municipal de Charazani, aquí en el departamento de La Paz. No, me pareció muy interesante poderles mostrar porque es una de las matrices más completas que han generado este equipo técnico en el cual trabajó el Plan Territorial de Desarrollo Integral, el PTDI. Y de igual forma se va jugando con la información, ¿no? Entonces se va definiendo las variables, la vegetación, el tema geomorfológico, qué pasa con el tema de biodiversidad o el plan de uso de suelos. Aquí pueden nacer también la necesidad de la generación de un nuevo plan de uso de suelos del gobierno municipal. O tal vez empezar por la etapa de una zonificación agroecológica que me define el tema de estas vocaciones, potencialidades, limitaciones que puedan tener el territorio, y a partir de aquello definir tal vez empezar a procesar o empezar a elaborar un plan de uso de suelos ligado a un tema de una zonificación agroecológica. El tema del potencial productivo también es importante. Se tiene un mapa a nivel nacional del 2013, se hizo una actualización del 2021 y a partir de aquello ya te da pautas en el gobierno municipal, le da pautas al GAM para la definición de algunas acciones que pueda requerir el gobierno municipal en el marco de estas necesidades de mirada de información secundaria para plantear algún tipo de acciones. Pasa lo mismo con el tema del uso actual de la tierra, el tema geológico, el tema de suelos, base fundamental para la generación de información. Vean de igual forma en el componente socioeconómico cómo se juega con la información, qué pasa con las características demográficas, o dónde podríamos tener mayor incidencia, si hay TCOs o TIOCs en el municipio. Se van definiendo algunos tipos de necesidades. En educación, por ejemplo, que tiene mayor incidencia, como salud, se va viendo el tema de jugar con los datos y a partir de aquello se puede también establecer algún tipo de un bloque de necesidades identificadas que pueda generar un tipo de incidencia en lo que refiere ya a la planificación específica en la matriz de planificación. Si ustedes se fijan, gran parte de estos componentes que son parte de los lineamientos, se va estableciendo este bloque de necesidades con fuentes de información, disgregando por el tipo de área donde debería intervenirse.
Se juega también con la temática urbana, que es muy importante jugar con información ligada al tema de uso de suelos, de ocupación del territorio, los patrones de asentamientos urbanos, la movilidad urbana y obviamente lo que habíamos dicho ayer, el tema de gestión de riesgos, que ya establece algún tipo de necesidades para las áreas urbanas ligadas al tema de la presencia de amenazas que puedan generar algún tipo de riesgo en el gobierno municipal y fundamentalmente en el área urbana como tal. Entonces, esta matriz que se les presenta en el lineamiento a los gobiernos municipales, ellos lo utilizan para el vaciado de información, específicamente, como les decía, desde una mirada de información secundaria. Se tiene también la segunda matriz, esta otra matriz que va ligada al tema de un proceso de coordinación. Este proceso de coordinación es el proceso participativo que sigue la entidad territorial en sus diferentes distritos. Pueden ser, vean en el lado izquierdo, en la columna A, donde ellos ya han hecho una etapa de regionalización del gobierno municipal e identifican sus distritos. En este caso solo tienen uno y el gobierno municipal de Chalazani no es muy grande, pero define como distrito a toda la entidad y a partir de aquello generó el tema de este proceso participativo donde va identificando de igual forma variables como salud, deportes, educación, transporte, vivienda, miren, gestión de riesgos y el tema de desarrollo productivo, agropecuario y turismo, que son los medios de vida a los cuales las familias del gobierno municipal pues utilizan como sistemas productivos o medios de vida. Entonces, este levantamiento de información va ligado a estos talleres que el gobierno municipal ha realizado para el levantamiento de datos y los va plasmando en esta matriz. Nosotros como Ministerio de Planificación lo que hacemos es pedirles un respaldo de estos talleres por medios de actas de levantamiento de datos de las familias o personas que han participado, registros fotográficos, también las convocatorias que realizaron para dicho trabajo. Entonces, trata de un poquito de también plasmar esta base de información ligada al tema de lo que refiere este levantamiento de datos que se plasman en esta segunda matriz. Nosotros hemos denominado la matriz número 28. Vean en el lado de la columna D, donde se lleva adelante, cuando se llevó adelante dicho taller y a partir de aquello el tema de los respaldos que les decía que van ligados al tema de actas o formularios y registros fotográficos y ayudan un poquito al tema de respaldarlo el trabajo realizado. Si bien nacen varias necesidades que identifica la población en los diferentes sectores, estos al ser plasmados ya tiene el gobierno municipal una incidencia de haber llevado adelante dicho proceso que ayuda fundamentalmente al tema de ir identificando necesidades que seguramente en el momento del levantamiento de los datos, al momento de hacer una comparación con la información secundaria, nos dará las necesidades como tal. No se deja de lado, en la matriz número 3, que es la matriz 27, no se deja de lado el ordenamiento territorial. Miren, acá se juega con información de los diferentes ámbitos. En este caso tenemos al tema de ocupación del territorio, desarrollo humano integral, fundamentalmente ligado al tema de estos ámbitos donde se van juntando variables. ¿Se acuerdan que ayer veíamos qué variables debían unirse para obtención de algunos datos que vayan ligados al tema de generar mayor incidencia en el territorio? Entonces, estas variables, la unión de estas variables nos definen el tema de futuras variables categorizadas. Y en este caso, los gobiernos municipales juegan con la información que tienen y van obteniendo, por ejemplo, el tema de jerarquización de centros poblados, el tema de una regionalización, el tema de accesibilidad, el tema de también desarrollo económico. Entonces, la base de información la da el lineamiento,
les propone el tema de junta de variables y van definiendo también el tema de ya otras variables que nos va definiendo también futuras necesidades. Esto también tiene una mirada aún de información secundaria que en el caso del ordenamiento territorial ayudará a coincidir o tal vez ratificar las necesidades identificadas en la primera matriz de diagnóstico. En ese sentido, estas necesidades plasmadas en la columna L, I, nos ayudará a definir justamente si ratificamos o ampliamos tal vez la cobertura de necesidades en el marco de el establecimiento de estas necesidades que puedan nacer a partir de estos dos procesos. Una mirada de diagnóstico, una mirada de junta de variables denominado ordenamiento territorial y vamos identificando dichas necesidades. De igual forma, en los diferentes ámbitos se van generando varias necesidades que a la postre nos ayudarán a la ratificación de lo establecido en el diagnóstico. Veamos la matriz número 4, en este caso matriz número 29 para el lineamiento, donde ya se empieza a jugar por sectores, se define el tema del relevamiento técnico ligado al ordenamiento territorial, es un paso previo de comparación, el tema del relevamiento social, que es la que nos identifica esas necesidades que salieron de lo que es el proceso participativo, se ve las coincidencias, las sinergias entre estas y se va definiendo las necesidades claras que podrán ser parte de la matriz de planificación a partir también de una etapa de priorización. Miren acá, es muy interesante el jugar con datos donde en el dato de gabinete, por ejemplo, me dice que se necesitan centros educativos alternativos, hay el 15.6% de personas adultas con problemas de analfabetismo. En el dato de necesidad de levantamiento de información in situ, se establece que falta la construcción de postas de salud o el tema de hospitales. Entonces se va juntando la información para definir una necesidad clara. En este caso, acceso, construcción, mantenimiento y equipamiento de centros de salud, o el tema de centros educativos, el tema de insumos médicos. Entonces, se va jugando con datos que ayude fundamentalmente a la identificación de estas necesidades en el marco de el proceso o curso de acción que se le da al proceso de formulación de los lineamientos metodológicos del PTD. Pasamos también, se puede observar a partir de aquello, de estas necesidades identificadas, ya a la matriz número 30, que es de identificación o definición de acciones. ¿Qué es lo interesante de todo este proceso? Que al identificar las necesidades, se las va sectorializando. Se las sectorializa, se identifica la necesidad, uno puede generar a partir de aquello la política y los lineamientos estratégicos ligados a la necesidad. Se hace una descripción del resultado muy general, aún no bajando todavía lo que realmente es la metodología ya, pero uno puede empezar a describir esa matriz. Sin duda ya nos da casi el 80% de la matriz final de planificación. Definimos un resultado, definimos acciones, que también va ligado a un tema de un curso de acción. Se genera un tema de priorización, esto es fundamental, esta priorización a partir de una semaforización, donde el gobierno municipal y el equipo técnico define el tema de cuál es esa necesidad de incorporar estas acciones o estos resultados en el marco de la matriz de planificación. Se define un tema de temporalidad ligada a los 5 años de gestión, es decir, que se le da un plazo de 1 año, por ejemplo, que es acción de corto plazo, hasta 3 años de mediano y 5 años de largo plazo, pudiendo ser tal vez un poco más grande o más largo el tiempo, si es que la obra o las obras que voy a encarar pueden llegar a ser en tema de temporalidad por encima de los 5 años. De igual forma, ¿quién es la entidad responsable? En este caso, el gobierno municipal. Se hace una planificación física
cuando lo haría, se establece ya un presupuesto que el gobierno municipal lo tiene. Miren, acá en el caso del gobierno municipal de Charazani, utilizó todas las fuentes de ingresos, definiendo de dónde puede captar recursos por coparticipación tributaria, el IDH, las transferencias del TGN, un tema de crédito externo, préstamo de recursos específicos, también el tema de recursos específicos y la transferencia de crédito externo, teniendo ya por gestión establecido más o menos los montos que va a recibir o que van a ser sus fuentes de ingreso en cada gestión desde el 2021 al 2025. Entonces, esta base de información se ratificará a partir de los datos que obtengan del Ministerio de Economía a partir del presupuesto plurianual, que ayudará justamente a la ratificación de estos recursos. Entonces, a partir de aquello se va generando esta matriz número 30, ya con necesidades, priorizando, definiendo el tema de la temporalidad ligada al tema del corto, mediano y largo plazo, y se va estableciendo ya una línea muy clara con respecto al tema de cómo estas necesidades se van plasmando en esta matriz, casi como bien les decía, final de lo que será el tema de la matriz de planificación que será presentada al órgano rector. Entonces, vean, es bastante ampuloso porque hay muchas necesidades y obviamente muchas de estas están a la vez priorizadas en el marco de la matriz, previa a la presentación de la matriz número 31, si no me equivoco. Sí, esa es la matriz final. Miren, esa es la matriz final de planificación. Acá se juega con todos los datos que ya los teníamos con anterioridad en lo que refiere al proceso de formulación de la matriz de planificación y de todo el proceso de formulación del PTDI, donde, miren, vamos jugando con datos, ¿no? Ya generamos el tema de una política y lineamientos estratégicos. Se va articulando en el marco del PGDES, de la Agenda Patriótica, hablando de un resultado y de algunas acciones específicas. Se articula tanto al eje meta, resultado o acción, dependiendo cómo yo veo este proceso de articulación. Defino el sector en el cual voy a jugar con los datos. Defino el tema de la entidad responsable, en este caso el gobierno municipal de Charazani. Le doy tareas específicas en el marco de las responsabilidades a alguna entidad bajo la estructura del gobierno municipal, en este caso el órgano ejecutivo. Estamos hablando del sector transversal, que es netamente de gastos de funcionamiento del gobierno municipal, y empiezo a generar un código que después bajará al PI y a partir de aquello generaremos un resultado. Resultado con sus cursos de acción, como ustedes veían ayer, en el marco de la metodología implementada. Jugar con 3 verbos, jugar con tasas, si es que hablamos de datos porcentuales, que en el caso de resultados sí tiene que tener una mirada de impacto. El dónde lo voy a realizar, en este caso en el municipio de Charazani, y el tiempo y la temporalidad que será hasta el 2025. Veamos un ejemplo un poquito más claro en el tema transversal, es muy de gasto de funcionamiento, pero podemos ver acá en el tema agropecuario el tema de una necesidad ligada al tema de un incremento del 2 al 2.5 la tasa de producción agrícola en el municipio de Juan José Pérez Charazani al 2025. En este caso, el indicador será la tasa de producción agrícola y definiré una fórmula que me ayude a medir el cumplimiento de la misma. Hablamos, por ejemplo, de número de comunidades con producción agrícola incrementada sobre el número de comunidades productoras por el 100%. Mi línea base está establecida en el marco de la redacción del resultado y tengo mi meta que será alcanzar al 2.5. A partir de aquello se va haciendo la formulación de por gestión, en este caso, cómo voy a ir incrementando para el 2021 hasta llegar al 2025.
Y aquí el dato más importante, voy a tratar de inmovilizar la vista para que puedan ver la cabecera. Acá lo más importante es el tema de la ponderación. La ponderación para los resultados, todos los resultados deberían sumar al 100%. Esta ponderación nos ayuda a medir el grado de importancia del resultado con respecto a otros. Y lo mismo pasa con lo que son el tema de las acciones. Las acciones que son las que ayudarán al cumplimiento de este resultado también tendrán una ponderación. Pongamos y veamos el ejemplo. En el caso de incrementar el resultado de la tasa de producción agrícola, una de las acciones es mantener en 100% la tasa de servicios de mantenimiento de infraestructura de microrriego en el municipio de Charazani al 2025. Es decir, que lo que hará el gobierno municipal es mantener estos servicios de mantenimiento de infraestructura de microrriego. Y voy a hacer un mantenimiento de estos sistemas que lo hago constantemente y lo voy a replicar en cada una de las gestiones. Por eso el 100%. Así es un gasto que siempre se va a dar. En ese sentido, el gobierno municipal define que esto, en un tema de ponderación del 100% de las acciones, el 30% tiene su incidencia de esta acción específica. Pero tiene otra que considera ser mucho más importante, que es el de construir 5 infraestructuras de microrriego en el municipio de Charazani al 2025. Define la construcción de estas 5, una por gestión, y le da un valor del 70%. Ambas sumadas dan el 100% de las acciones en el marco del resultado planteado. Entonces, cuando bajemos y veamos un poquito el seguimiento y evaluación, verán también la incidencia de la ponderación para el cumplimiento de las acciones versus el cumplimiento de lo que será el resultado. De igual forma, se establece el tema de una fuente de información, de dónde se sacan los datos, de dónde nació ese 2%, ese 2.5%, en este caso de una Secretaría Municipal Técnica que tiene las bases de información. Se territorializa las acciones, lo habíamos visto ayer, en muchos de los casos por distrito, si es urbano, rural, dependiendo las condiciones, y se establece con claridad el tema del presupuesto a ser utilizado por gestión en el marco de los resultados y de las acciones planteadas. Algo no menos importante, y aquí que lo que se hizo es jugar un poquito con información ligada al tema de un proceso de articulación. Si ustedes se fijan en el tema de la entidad responsable, el gobierno municipal de Charazani buscó encarar un proceso de articulación con otros ministerios. Veamos, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde se plasma fundamentalmente el tema de acciones ligadas al cumplimiento de un resultado. ¿A qué me refiero? Veamos el resultado, dice mantener el 100% la tasa de producción pecuaria en el municipio de Charazani el 2025, define una acción que será el de mantener el 100% la tasa de asistencia técnica para el mejoramiento de procesos productivos y a la vez busca un tema de articulación con el Ministerio de Desarrollo Rural, específicamente con el SENASAC, para poder lograr cumplir el resultado planteado. Se plantean como acción mantener al 100% la tasa de control de la inocuidad de los alimentos de los tramos productivos y de procesamiento del SENASAC en Charazani al 2025. Entonces, un tema de, sea concurrencia, un tema de un proceso de llevar adelante el cumplimiento del resultado planteado, requiere también a la vez un proceso de coordinación y de articulación con el nivel central del Estado. Entonces, de igual forma, esta acción, como se la plantea, genera también el tema de un control donde en el seguimiento se hará dicha valoración para ver el cumplimiento o no. Se define el tema de un presupuesto establecido para el cumplimiento del mismo, que seguramente
tendrá que ser una etapa de coordinación, reuniones, eso lo define el gobierno municipal. Entonces, aquí estamos viendo que en la matriz del PTDI podemos tener tantos resultados como el curso de acción ligadas a un proceso de articulación y a la vez este proceso de articulación ayuda al cumplimiento de los resultados. Muchos de los casos o en otros gobiernos municipales se juega con información no solamente de articulación con el nivel departamental o con el nivel central del Estado, sino también con información ligada, por ejemplo, a lo que es un tema de un privado. Yo siempre utilizo el ejemplo de lo que pasó en el gobierno municipal de La Paz, con el tema de la construcción del estadio del Club Bolívar en Tembladerani, en la zona este de La Paz, donde el gobierno municipal se compromete al tema de mejorar el grado de accesibilidad hacia el estadio y el Club Bolívar hace la construcción de dicho estadio que tiene establecida la conclusión de la obra para finales del 2025, que está plasmada en el marco también del PTDI de dicha entidad. Entonces, esas etapas de concurrencia entre lo que es un gobierno municipal versus lo que es un privado sirven. Se pidió también en el proceso de formulación del PTI que hagan una identificación de actores al interior del gobierno municipal, no solamente actores sociales, productivos, sino también privados, porque en muchos de los casos pueden tener TCOs al interior de la jurisdicción municipal o otro tipo de áreas como áreas protegidas donde hay una intervención directa de fundaciones, ONGs o la cooperación internacional que genera algún tipo de incidencia, no solamente en la mirada de, pongamos el ejemplo, una TCO o un área protegida sobre el tema de conservación o apoyo a estos pueblos, sino también la incidencia que puede tener la fundación con respecto a una mirada social, medioambiental o productiva, en el marco de las responsabilidades del gobierno municipal. Entonces, esas acciones de concurrencia también se pueden plasmar en la matriz de planificación, porque están ayudando al cumplimiento de metas, de resultados establecidos en el marco de lo que el gobierno municipal plantea. Entonces, si ustedes se fijan, toda la matriz va desligándose de igual forma en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, y a partir de aquello se va estableciendo ya una mirada muy de mediano plazo con respecto a lo que va a ser este proceso de planificación. Esta es la matriz donde se juega con 20 sectores. Tenemos un sector más que lo hemos denominado transversal, que es este sector transversal va ligado al tema de los gastos de funcionamiento y en ese sentido para que se lo incorpora por el hecho de que deberíamos tener el cuadre total de los montos establecidos por gestión en el marco del presupuesto plurianual. Y en ese sentido, la sumatoria de resultados nos debería dar el total o el techo presupuestario establecido para la gestión. Entonces, en esta matriz de planificación ustedes están viendo cómo se va generando una política y lineamientos estratégicos. Se genera el tema de una articulación con la agenda patriótica. Definimos el tema de la articulación con el PEDES a partir de los ejes, metas, resultados y acciones. Definimos un sector, definimos quién es la entidad responsable, cuál es el área organizacional, se define el resultado, curso de acción para el cumplimiento de acciones, incluyendo el tema del proceso de articulación con el nivel central, gobierno departamental, privados, y a la vez se hace la ponderación y a partir de aquello se hace la programación física financiera. Esta es la matriz de planificación que todas las entidades territoriales de este nivel departamental, como el del nivel municipal y las autonomías indígenas, originarias y campesinas a partir del PGTC, elaboran para tener la planificación quinquenal. ¿Cómo esto baja a lo que es una matriz del PI? Que también es un instrumento ligado al tema desde una mirada más institucional y no tan estratégica como la que vieron
en el caso del PTDI. Para muchos, el PTDI, esta matriz de planificación, es sin duda como un PEDES del gobierno municipal, porque está planteando todas sus necesidades y cómo puede articularse con diferentes sectores o niveles del Estado. A diferencia del PI, que el PI tiene esa mirada neta institucional. ¿Cuáles son las diferencias de la matriz del PI versus lo que es el PTDI? Acá lo que se hace incidencia fundamentalmente es ya no se incorporan los procesos de articulación. No se olviden que el PI es netamente institucional y el que yo haya generado acciones con el nivel central o con el nivel departamental o con un privado, no se incorporan en el marco del PI. ¿Por qué? Porque el PI será el que delinea a la formulación de las acciones de corto plazo en el marco de lo que será el CIGEP, que se los mostraré enseguida, que es el CIGEP ligado al tema de este proceso de planificación. Entonces, en el caso del PI, se incorpora un verbo en el resultado ligado al tema de coadyuvar, se copia lo mismo, porque eso no va a variar, porque eso está establecido, se define también la acción y se genera una acción estratégica institucional. Esa es la primera variable con respecto a la matriz de planificación que veíamos hace unos minutos atrás. Entonces, se incorpora, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma lógica de la acción del PTDI, incorporando el verbo ejecutar, y a partir de aquello se genera toda la fila de datos establecido, que en realidad va a ser parte de lo que se generó en el PTDI. Se genera también el tema de la territorialización, se genera el tema de ponderación, pero acá se hace una disgregación muy clara entre lo que es si el presupuesto que va a entrar en esta acción estratégica institucional es parte de un gasto corriente o es un gasto de inversión. Entonces, vean cómo se hace una disgregación en el caso de este gobierno municipal y se va definiendo qué acciones van o serán utilizadas con fondos o recursos del gasto corriente versus lo que son utilizados con gastos de inversión. Entonces, esas son las diferencias que se tienen. Acá hay algo que me olvidaba y que es muy importante, que también liga el tema, que también liga el tema de lo que es la fuente de financiamiento, que va a articularse con el proceso del POA, es decir, el tema de la programación. Miren, aquí tenemos el código de esta fuente de financiamiento que bajará a las acciones de corto plazo y que ayudará fundamentalmente a articular la acción de mediano plazo versus la acción de corto plazo. Entonces, tanto la matriz PTDI como PI, que tienen casi las mismas características, pone incidencias primero en el tema de la responsabilidad de quien será cargo de la generación de este insumo, del cumplimiento de este resultado, de estas acciones. Segundo, el tema de la generación de cambio en el tema del verbo que se utilizará para los resultados, la generación de una acción estratégica ligada a la acción del PTDI y también el tema del tema programático ligado a un código. En muchos de los casos todavía estaban por cerrarlo y se va generando el código establecido. Y el tema de la diferenciación de lo que es el gasto corriente versus lo que es el gasto de inversión. Entonces, en síntesis, este tipo de trabajo entre lo que es desde el diagnóstico, que lo podemos ver abajo, acá abajo, pasando por el proceso de coordinación, de ordenamiento territorial, de identificación de necesidades, de la matriz 30, que es un previo ya al cierre de la matriz del PTDI, que ya establece toda una estructura, y a la vez el tema de la matriz del PI, que será la que se cargará en el CIGEP, que es el sistema de información que tiene el Ministerio de Economía para articular estas acciones de mediano plazo con lo que es las acciones de corto plazo planteadas en el POA como tal. Ayer les mostraba, por ejemplo, el tema de
de matrices ligadas al tema de acciones sin financiamiento, que es esta, donde en el caso del gobierno municipal establece el tema de acciones o una actividad, vean el tema de construcción de sistemas de agua potable, identifica la ubicación donde, qué presupuestos requieren para el tema de la construcción, quién podría cooperar para el tema de cumplir esta acción planteada. Ellos plantean que podría ser un tema de coordinación con el gobierno departamental de La Paz, ¿por qué no con el gobierno central, el Ministerio de Obras Públicas? Y a la vez el tema de buscar financiamiento externo, ya sea por medio de ONGs que puedan apoyar para el cumplimiento de esta acción. Se define como entidad ejecutora al gobierno municipal de Charazani, quien encargará dicho proceso si es que se logran conseguir los recursos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hace una disgregación también por sectores o por sectores en los cuales ellos quieren incidir, y a partir de aquello van definiendo una lista de necesidades que establece que cuando baja ya a la matriz de planificación, estas deberían estar en el marco tal vez de su política o lineamiento estratégico, o tal vez sectorializado, priorizados, para que cuando se entre en una etapa de negociación con sea una ONG o un financiador externo, puedan ya establecer con mayor claridad el dónde lo voy a hacer, qué requiero y cuántos recursos necesito para poder completar este proceso de cumplimiento de lo que estoy planteando en mi matriz de acciones sin financiamiento. De igual forma, cuando genero el tema de las políticas y los lineamientos estratégicos, se va jugando por sectores, son matrices adicionales que les ayuda a ellos para poder cumplir fundamentalmente las características de la matriz de planificación. Entonces, vean, pueden tener sectores, se van definiendo políticas, se definen lineamientos estratégicos y a partir de aquello vamos definiendo ya la política y el elemento estratégico como tal en el marco de lo que será la matriz de planificación. Si ustedes se dan cuenta, hemos seguido todo un proceso para poder obtener ya lo que vamos buscando, en este caso lo que es una matriz de PTDI y una matriz PI que nos ayude a identificar mi planificación quinquenal, es decir, para esos 5 años, en el marco del cumplimiento de lo que establece el lineamiento metodológico para formulación de PTIs y para formulación de PIs. Hasta acá les he mostrado un poquito cómo sigue este curso de acción, cómo se obtiene la información, cómo se genera la información a partir de toda la parte teórica que habíamos visto ayer. Yo de igual forma voy a pasarles esos archivos para que ustedes puedan hacer una revisión, conocer, porque ya la línea de formulación de PTIs, ni bien ustedes saben que el año se termina el proceso, este quinquenio de este segundo ciclo, nosotros como Ministerio de Planificación vamos a ser un poquito más incisivos en algunas temáticas que han quedado sueltas, como el proceso de articulación. Estamos generando y construyendo un sistema denominado el sistema de información de planificación, donde ya no necesitaremos generar archivos en Excel, sino serán cargados directamente al sistema, como se lo hace en el CIGEP para el Ministerio de Economía, el PIPESPIE, de este PIPESPIE que ayudará a poder generar la información en sistema, generar indicadores cerrados, tener indicadores cerrados. No se olviden que en muchos de los casos las acciones o los resultados planteados por los gobiernos municipales, sobre todo aquellos que son mucho más rurales, son recurrentes. No hay una variación en el marco de estas necesidades que ellos tienen. Hacen mucho mantenimiento, tanto de carreteras, servicios básicos, o amplían los servicios de alcantarillado, de agua potable, de electricidad, en el marco de sus competencias. Y esas acciones generan indicadores, y esos indicadores tendrán que tener indicadores cerrados para la construcción de poder definir en el momento del seguimiento de evaluación, se sea mucho más sencillo en el marco del PIPESPIE el poder realizar el seguimiento de evaluación y tal vez ajuste de un futuro PTDI en el marco de la evaluación de medio término.
Entonces, hasta que hemos visto un poquito el tema de esta construcción de este proceso que establece con claridad el tema de cómo se elabora un PTDI desde la etapa de diagnóstico, desde la etapa preparatoria hasta la etapa de una formulación de una matriz de planificación. No se olviden que para poder formular este proceso, en el caso de los gobiernos municipales, la ley establece con claridad meridiana el hecho de que ellos tienen 6 meses a partir de la programación, a partir de la formulación del PEDES. Voy a poner plazos claros que establece la ley. Se incorpora el nuevo gobierno, se establece el nuevo gobierno y a partir del primer día de gobierno del nuevo presidente se tiene un año para la formulación del PEDES. Concluido este, empiezan a correr los plazos de formulación de los planes territoriales, 6 meses para las entidades territoriales, 3 meses para el nivel central, y en ese proceso es donde se sigue la elaboración de dichos instrumentos de planificación. Pasemos un poquito ahora a ver lo que tiene incidencia esta parte del módulo. Déjenme, por favor, voy a compartir. No sé si hay dudas hasta acá. Si hay alguna duda, por favor, me la hacen conocer para que podamos subsanarla. Licenciado, tengo una consulta. Claro Es que sí. respecto a la estructura de los PEDES. Los PEDES está conformado en su estructura por el pilar metas, resultados y acción y el PTDI por el eje estratégico metas, resultados y acción. ¿Es así o es que me estoy mezclando? Sí, le voy a mostrar un poquito, les mostraré cuál es la estructura, les había mostrado ayer en el caso del PEDES. Cuál es la estructura. Anteriormente, en el anterior ciclo, solamente teníamos lo que era meta, resultado y acción. En el caso de este PEDES hemos incorporado una gradita más que le hemos denominado eje, que ayuda al tema del establecimiento de una priorización de algunas temáticas que nosotros consideramos eran más importantes a partir de los objetivos que planteaba el PEDES. No sé si están viendo la pantalla, si se logra ver, creo que sí. Este es el marco del PEDES 2021-2025, donde la estructura programática establece el eje, donde pongamos el ejemplo, el reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social. Se define una meta, pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo del eje, donde establece el tema de la reconstrucción de la economía, restaurando el modelo económico, social, comunitario, productivo, con estabilidad macroeconómica. Se define un resultado, pueden ser uno o varios. Se define acciones, se define el indicador, se define una línea base del 2020 y el logro o la meta al 2025. Vean la estructura de lo que es el PEDES, que tiene bastante similitud en lo que resulta el tema de lo que acabamos de ver, que son el tema de generación de resultados para el nivel territorial, lo mismo pasa en el nivel sectorial, y acciones que establecen para el cumplimiento de estos resultados. Se definen indicadores, se tiene una línea base y se tiene una meta establecida al cuánto yo quiero llegar en el marco de lo que establece el PEDES, que pasa lo mismo en lo que es las entidades territoriales o nivel central del Estado. En el caso del nivel territorial, ellos generan resultados y acciones, obviamente ligado al tema de un indicador, de una fórmula, una línea base que está enmarcada en el resultado y a la vez un logro al 2025. Vean que tiene casi la misma estructura. No se olviden que el PEDES es una mirada estratégica muy grande, un paraguas bastante amplio desde una mirada muy nacional. Es decir, lo que el gobierno plantea, articulado a un plan de gobierno o a diferentes planes que han generado, se plasman en el marco
del PEDES, a partir también de ese proceso participativo que se llevó adelante, que ayudó fundamentalmente a la identificación de estas necesidades. Obviamente se dio un tema de priorización que ayudó fundamentalmente al poder plasmar estas necesidades y darle recursos que el Estado inyecta para el cumplimiento de este PEDES. Si ustedes se dan cuenta, también está sectorializado, porque hablar, por ejemplo, de números beneficiados, estoy al azar levantando cualquier dato, número de personas beneficiadas con la pensión de solidaridad de vejez, va, por ejemplo, un tema del sector justicia, o hablar de otro tipo de acciones o indicadores que se plantean en el marco del PEDES, también se establecen por sectores o por ministerios cabezas del sector que serán los responsables del cumplimiento de lo establecido en los logros del 2025. No sé si Mabel le ha contestado o si quiere complementar algo. Adelante, por favor. No, está bien, Lizzy, ya me aclaró la duda que tenía. Muy bien, perfecto. Entonces, sí, es muy cierto. Más bien, gracias, Mabel, por haberme hecho la consulta, porque tal vez no les mostré un poquito cómo está la estructura del PEDES. Les voy a dejar esta matriz, en realidad les voy a pasar el documento del PEDES para que puedan tener y ustedes puedan echarle una miradita y vean cómo se ha generado el PEDES y de dónde nacen. Todos los datos, tanto de la línea base como de la meta que se establece en cada una de estas acciones, tiene su memoria de cálculo. Es decir, el sector para definir, pongamos el ejemplo de un tema de producción agrícola en millones de toneladas métricas, llegar al 29.9 millones de toneladas, se define a partir de una memoria de cálculo con una línea base establecida, y es el sector quien definirá el tema de en cuánto tiempo lo realizará, cómo lo realizará, y esa memoria de cálculo está muy bien establecida, que ayuda fundamentalmente a poner la meta a la cual yo quiero llegar al 2025. Entonces, todo esto, toda esta descripción que ustedes están viendo ahora por eje estratégico va ligado también a un respaldo técnico para poder hacer el cumplimiento de estas metas. En el caso del PEDES, en el Ministerio de Planificación, tenemos una dirección responsable del seguimiento a los niveles sectoriales para el cumplimiento de dichas metas. Es decir, hay algunas metas que pueden ser medidas de manera anual, semestral o trimestral, dependiendo el grado de importancia, u otras que se les deja un poquito más de plazo para poderle hacer el seguimiento correspondiente. Esto a partir de matrices de seguimiento para que puedan ir valorando, o tal vez también la ley prevé hacer una modificación, un ajuste del PEDES, pero a la fecha los avances nos han demostrado de que estamos yendo por buen camino y no hay una necesidad de hacer un ajuste del PEDES como tal. Y en ese sentido, la entidad, en el caso de esta dirección, que hace el seguimiento respectivo, irá viendo obviamente si en alguna meta no se está cumpliendo, para poder presionar al sector para que genere mayor incidencia hasta llegar a la meta establecida. Entonces, ya ven, el PEDES tiene todo este detalle de información, tiene memorias de cálculo, tiene respaldos fundamentales para poder, sí, haberse plasmado estos resultados y estas metas o estos logros para el 2025. Pasemos, por favor, a ver. El tiempo pasa volando. Vamos a ver un poquito ya lo que es el tema del seguimiento y evaluación, que es lo que nos interesa ver en el marco del curso, de este módulo, que establece con claridad el tema de el seguimiento y evaluación, y este procesito que quiero mostrarles, que se hace necesario llevar adelante entre lo que es la articulación del PI y el POA ligado al SIGEP. Cuando hablamos del SIGEP, estamos hablando de un sistema de información del Ministerio de Economía y Finanzas, este sistema plasma las acciones de corto plazo ligadas a las acciones de mediano plazo que se plantean en el PI.
Entonces vamos a poder ver acá, por ejemplo, el tema del presupuesto por programa orientado a resultados, que es lo que plantea el Ministerio de Economía como un tema también del seguimiento, pero ligado a la obtención de resultados que que establece el Ministerio de Economía para su etapa de seguimiento y obviamente más que nada para el tema del cumplimiento de estas acciones, sean fundamentalmente de corto plazo, que van ligadas al tema en el marco del SIGEP. Miren, esa es la relación entre las categorías de la planificación y el presupuesto. Aquí ya estamos articulando todo el proceso que habíamos visto anteriormente a lo que serán las acciones de corto plazo. En la mirada de mediano plazo hemos hecho una articulación del PEDES a partir de los ejes, metas, resultados y acciones. Esto tiene una mirada de lo que es la planificación de mediano plazo. Se definen acciones de mediano plazo, ¿se acuerdan? En el PI les acabo de mostrar. Estas acciones de mediano plazo tienen resultados o productos de mediano plazo donde se genera un código y una denominación. Tiene un indicador que lo veíamos también hace unos minutos atrás. Y esto también define el tema de una descripción del indicador, una unidad de medida, tiene una fórmula, tiene una línea base y tiene una meta de mediano plazo que está establecida por gestión. Es decir, por la gestión 2021 tendrá una programación y una ejecución, la 2022 también tendrá un programa de ejecución. Miren que aquí ya estamos hablando del mediano plazo porque ya tendríamos para esta etapa la ejecución del 2021, la ejecución del 2022. Sí teníamos una programación para el 2023, tenemos programación para el 2024 y para el 2025. Entonces, estamos viendo de que en la etapa para la mirada de mediano plazo, para el tema de seguimiento y evaluación de medio término y posible ajuste, ya tenemos gran parte de la información generada y ligada también a lo que serán las acciones de corto plazo. ¿Cómo se ligan? Les muestro enseguida. Tenemos un tema de un programa presupuestario que será nuestro ID o nuestro número de carnet de identidad, que bajará hasta lo que son las acciones de corto plazo ligadas a las acciones de mediano plazo. Miren la misma estructura que tiene la formulación de las acciones de corto plazo. Las acciones de corto plazo de igual forma tienen un código de denominación, miren, muy idéntico a lo que tenemos en el mediano plazo. Se define un producto de corto plazo ligada a lo que es también la acción de mediano plazo. Se tendrá un indicador POA, lo mismo pasa en el mediano plazo. Tenemos una descripción de la acción de corto plazo, se tendrá una unidad de medida, se tendrá una fórmula, se tendrá una línea base, se tendrá una meta de corto plazo ligada ya no a la gestión, sino a lo que está dentro de la gestión. Lo separamos por trimestres. En el primer trimestre programo lo que voy a hacer, en el segundo de igual forma, en el tercero y en el cuarto. Entonces, si se dan cuenta, sí, es la misma estructura la que ayuda a poder tener esta coherencia y articulación entre el mediano y el corto plazo. Diferenciado en un tema de temporalidad, sin duda, el mediano plazo 5 años y el de corto plazo por gestión ligado a trimestres dentro de la gestión. En ese sentido, la generación de este proceso de articulación entre las categorías programáticas, que es mi ID, ligado al tema de lo que será mis acciones de mediano versus mis acciones de corto plazo. ¿Cómo se formula? ¿Cuál es esta relación entre las categorías de la planificación y el presupuesto? A partir de una acción de mediano plazo, se define un programa y a partir de que yo puedo tener varias acciones de corto plazo para el cumplimiento de la acción de mediano plazo en el marco de un programa. Estas acciones de corto plazo podrán tener una, dos o varias actividades, puede ser uno a muchos o uno a uno que me ayude a establecer justamente estas actividades. En el ejemplo pueden ver también de que puedo tener una acción de corto plazo ligada a un proyecto de inversión. Entonces, acá lo que se busca es que el presupuesto orientado a resultados se encuentre en una etapa preliminar, es decir, las acciones de corto plazo se relacionan únicamente con las actividades
y no así con los proyectos de inversión. Pero sí se los programan. No estoy diciendo que no, sí se los puede programar, pero la medición va ligada a la actividad per se que se establece en las acciones de corto plazo. Como bien les decía, tener otra acción de mediano plazo ligada a diferentes tipos de programas generan una o dos acciones, pueden ser uno a muchos o uno a uno, y este también puede establecer el tema de una acción de corto plazo ligada a una actividad per se en el tema de lo que son las acciones de corto plazo. Entonces, las acciones de corto plazo se ligan a actividades y se ligan también a proyectos. ¿Qué me ayuda a definir el tema del cumplimiento o el logro orientado hacia los resultados? Son las actividades. Los proyectos tienen otra mirada. No se olviden que los proyectos de inversión los ve el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que depende del Ministerio de Planificación. Y en ese sentido, esta entidad lo que hace es, a partir de la elaboración de un proyecto que sigue varias etapas, lo que hace es generar y hacer un seguimiento a partir del cumplimiento físico-financiero dentro del marco del proyecto, ¿no? Si un proyecto establece que se generará en un año, será el Viceministerio de Inversión Pública quien hará el seguimiento correspondiente a partir de otro sistema que ellos tienen, que este sistema ayuda fundamentalmente, es el SISIN Web, ayuda fundamentalmente desde una valoración, una radiografía, desde la construcción del proyecto, pasando por sus diferentes etapas hasta la conclusión del mismo. Entonces, por eso el Ministerio de Economía hace mayor énfasis en lo que son las actividades ligadas a las acciones de corto plazo. Los proyectos irán y serán responsabilidad del Ministerio de Planificación, en este caso del PIB. Entonces, estamos viendo un poquito cómo se liga, cómo es esta estructura, este marco conceptual de este proceso de articulación entre el PI y el POA. Esto es un poquito para que les muestre, que quiero que entiendan cómo también se hay ese proceso de articulación entre las acciones de mediano plazo y corto plazo. Vean, este es el CIGEP. El CIGEP ya tiene establecida una mirada clara también de un proceso de articulación en lo que veíamos en ese gráfico de marco conceptual. Vemos el formulario 1.1, donde aquí se hace un resumen de la articulación de acciones de medio plazo con lo que es el plan estratégico institucional. Se ve el periodo, se ve la entidad, se va empezando a articular al PEDES, donde colocamos el eje, la meta y el resultado. Se define la acción de mediano plazo, se describe la acción de mediano plazo, se establece el producto o resultado que se plantea plantear, la descripción del indicador, que eso está en el marco del PI, una unidad de medida, si hablamos de construcción de carreteras, hablaremos de kilómetros, una fórmula que está en el PI que me va a ayudar a medir justamente esto, la línea base al 2020 que sí está establecida en el marco del resultado, y la meta, ¿cuál era el resultado? Si es que en el caso de que tengamos esta acción en lo que significaba el anterior ciclo de planificación, se lo plasma acá, si no, se brinca a lo que es el tema de la estimación del logro al 2025 y se hace la programación y la ejecución también, si es que en el caso se tuviese. Miren, para las gestiones 2021, 2022, ya se tiene, y también para 23, un estimado de la ejecución ligada a lo que es el tema del POA. Para el 2024 y 2025 será solamente el tema de programación. Seguramente en esta gestión que viene, nosotros iniciaremos el proceso de actualización de todo lo que es el proceso de la gestión 2024. No se olviden que los cierres administrativos para las entidades territoriales, por ejemplo, concluyen en marzo del 2025 de la gestión 2024. Entonces, a partir de abril empezaremos a correr con el seguimiento de la gestión 2024 para las entidades territoriales. Veamos también, no sé si han perdido, se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se sigue viendo. El formulario 1, gracias. Sin querer lo moví. Ok, entonces
estamos viendo un poquito cómo se genera toda la matriz de planificación del PI en el marco de lo que es el SIGEP. Lo que ustedes están viendo ahorita es los formularios del SIGEP. Veamos el formulario 1.2, que es un resumen de la articulación de acciones de mediano plazo y corto plazo. Acá, en el caso de la entidad, vamos considerando el tema de las acciones de mediano plazo y empezamos a hacer la descripción de las acciones de corto plazo. Tengo la acción de mediano plazo, empiezo a describir las acciones, puede ser una o muchas, de corto plazo, de la denominación, el producto, el indicador, la unidad de medida. No se olviden que esta unidad de medida nos ayuda a cuantificar la variable, la fórmula para que me ayude, cuál es el método que me ayuda a poder ver el cumplimiento de esta acción, una línea base para el 22, una estimación al 23, estamos hablando de programación en el marco de los indicadores, y por último el tema de esta programación establecida en el marco de la gestión para el primer trimestre, segundo, tercero, cuarto. Entonces, si ustedes se dan cuenta y hacen un análisis, bajar desde un PGDES, que es una planificación de largo plazo, que es nuestra agenda patriótica, baja al PEDES, que es una mirada de mediano plazo, quinquenal, bajar a los otros planes, PCDI, PTDI, PI, y bajar hasta el POA, tiene una mirada de cascada desde el largo plazo hasta el corto plazo. Estamos trabajando en poder cerrar toda esta estructura de planificación sistematizada y a la vez pensando tal vez en algo más fino. Qué interesante sería tener desde la acción de largo plazo, pasando por la de medio, dándole la responsabilidad al sector, al nivel territorial, bajar a la acción de corto plazo y, ¿por qué no?, hasta un POAI. Un POAI que le deje la responsabilidad a una persona que elabore o haga el cumplimiento de lo que establece el POA y que vaya subiendo en cascada también hasta los niveles de río. Entonces, esa estructura se le está trabajando, cosa que podamos tener un sistema donde yo pueda cargar información y a partir de aquello pueda el dato que obtenga desde mi POAI subir hasta el PGDES o viceversa, ¿no? Voy a generar PGDES y voy dando responsabilidades hasta el técnico que será responsable del cumplimiento de estas acciones. Entonces, si se dan cuenta, ya en este ciclo de planificación, nosotros hemos jugado con esa metodología de la arriba hacia abajo y del abajo hacia arriba, no solamente en el tema de formulación de acciones, sino también en el tema de formulación de responsabilidades desde un nivel de abajo, que puede ser un técnico, hasta el cumplimiento de lo que plantea mi planificación estratégica nacional. Entonces, ya en este proceso de planificación podemos ir viendo cómo que de a poco estas lecciones aprendidas nos están ayudando a poder lograr un cumplimiento mucho más exhaustivo y que también podamos hacerle un seguimiento y una evaluación integral no siempre de medio término, sino al final o en el seguimiento anualizado o semestralizado, dependiendo cómo uno lo ve, pueda realizar para el cumplimiento de las metas planteadas. El Ministerio de Planificación, en el marco de la Ley 777, establece la formulación de lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación integral de medio término de la planificación del nivel territorial. Esto salió en septiembre del año pasado, está aprobado mediante una resolución ministerial y a partir de aquello se iniciaron los procesos de capacitación a los niveles territoriales, dándoles la opción de que ellos puedan valorar a partir del seguimiento, a partir de la evaluación, una necesidad de ajuste de su planificación. Les comentaba ayer el caso del Gobierno Municipal de La Paz ligado a un tema de gestión de riesgos y la ley lo prevé. Si ellos ven una necesidad de encarar un proceso de ajuste a partir de que podrán incorporar mayor cantidad de recursos a una incidencia como el tema de presencia de amenazas, mayores lluvias
o tal vez en algún municipio de Santa Cruz o del Beni o del norte de La Paz, donde tenemos incendios forestales y requieren algún tipo de intervención mucho más directa, podrán hacer el ajuste de sus PTDIs ligados en el marco de lo que establece la ley. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a correr un poquito porque son las 10 menos cuarto. Tenemos 45 minutos para poder cerrar. Miren, veamos un poquito el tema de cómo está estructurado estos lineamientos. Veremos el marco legal establecido. Veremos en el punto 2 el seguimiento integral a la planificación territorial. El punto 3, evaluación integral de medio término en la planificación del nivel territorial. El punto 4, insumos requeridos para los procesos de seguimiento y evaluación integral de medio término. Y por último, la presentación de un informe de evaluación integral de medio término que establece si la entidad territorial requiere o no hacer un ajuste de su planificación de mediano plazo. Entonces, veamos el marco legal. La ley 777 del SPIE, en su artículo 2, establece el sistema de planificación integral y sus subsistemas. Ya vimos el día de ayer y parte de hoy día lo que es el subsistema de planificación y vimos alguito ahí de lo que es el subsistema de inversión pública, donde veían ustedes en el PI cómo se hace esa disgregación de presupuestos, que también está incorporado acá y ligado ya en otra mirada tal vez mucho más completa sobre lo que son los proyectos de inversión que siguen etapas y pasos que está enmarcado en este subsistema, que también se articula o se aglutina en el marco de las acciones también de corto plazo, en este caso del CIGEP. Pero estamos ahora en el subsistema de seguimiento y evaluación, donde establece el marco legal que el sistema de planificación integral del Estado está conformado por varios subsistemas, y aquí hablamos del subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes que están establecidos en el artículo 29 y 31. ¿Qué dice el artículo 29? Seguimiento integral. Nos establece que el seguimiento integral a los planes, tanto de largo, mediano y corto plazo, estarán a cargo de las máximas autoridades ejecutivas de las entidades públicas señaladas en el artículo 4. En el artículo 4 se plantean a todas las entidades, desde el nivel central, desde el ejecutivo, desde las entidades territoriales. Todas las entidades que formulan o están en el marco del subsistema de planificación deberán realizar su seguimiento a sus planes de mediano plazo. Esto en coordinación con el órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, que es el MPD, a través de la planificación del CEIP y de acuerdo a normativa específica. En este caso, estamos hablando de lo que es un lineamiento metodológico que direccionará el cómo yo debo realizar mi seguimiento. Y el artículo 31, que establece la evaluación integral, donde esta evaluación integral de planes de mediano y corto plazo deberá ser realizada por las máximas autoridades de las entidades públicas señaladas en el artículo 4, en coordinación con el órgano rector del SPI. Vuelvo para atrás. Cuando hablamos de que es una responsabilidad el generar los insumos que el Ministerio de Planificación da a las entidades territoriales a través de un elemento metodológico, los que deberán realizar este seguimiento y esta evaluación son en el caso de los niveles territoriales, serán las máximas autoridades, los alcaldes y los gobernadores. El incumplimiento a la no presentación de los formularios de seguimiento o de evaluación será informado a la Contraloría General del Estado para que tome los recaudos necesarios para prever de que, como les digo, puedan tener algún tipo de sanción. Eso lo verá la Contraloría y a partir de ello generará algún tipo de insumo o de alguna resolución que establezca tal vez algún tema sancionatorio. Eso no lo sé, eso lo define la Contraloría General del Estado. Lo que nosotros hacemos es, en el marco del cumplimiento, la elaboración de lineamientos, la capacitación, socialización de los mismos y la revisión de lo que se remite al Estado, al órgano rector, para que veamos si ha habido el cumplimiento o no de estos. Hubo un cambio de lo que fue el lineamiento anterior versus el lineamiento de ahora. Se puso plazos mucho más establecidos y a la vez el Ministerio de Planificación considera el tema tanto de estos formularios de seguimiento como de evaluación
como declaraciones juradas. ¿Qué pasaba en el anterior ciclo? Nos llegaba el seguimiento de evaluación del municipio de Charazani, hacíamos la revisión, les devolvíamos porque no había algunas incoherencias y nos las pasábamos pimponeando, ¿no? Rebotándoles, devolviéndonos, volviendo a revisar y se generaba un informe de seguimiento. En este caso del gobierno municipal. En este caso, para evitarnos todo ese trabajo, les hemos pedido de que tenga mucha incidencia, que le pongan, como decimos en términos simples, que le pongan mucha carne a la revisión de el cumplimiento de sus metas, porque necesitábamos tener ya un informe que lo estamos sacando a finales de gestión del seguimiento y de la evaluación. Solo como dato, hasta el 15 de este mes tienen ellos para cerrar el tema del seguimiento y evaluación, y en ese sentido valoraremos el tema de este informe para ver también el grado de aporte en los niveles territoriales en el marco del PEDES, que, como bien les decía, el PEDES tiene una mirada muy nacional, muy sectorial, pero sí puede haber alguna incidencia del nivel territorial con respecto a lo que puede hacer el cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social en varias de sus metas y logros establecidos. ¿Cuál es la metodología para el tema del seguimiento? El proceso de seguimiento integral tiene por objetivo establecer el grado de cumplimiento de lo programado, tanto en lo físico como en lo financiero, a nivel de acciones de los planes de mediano plazo a nivel territorial. Vuelvo a reiterarles, no se olviden lo que acabamos de ver hoy día. Los niveles territoriales generan un resultado de un pacto y generan cursos de acción para el cumplimiento de dicho resultado. En ese sentido, el seguimiento irá direccionado al cumplimiento de esas acciones, de ese curso de acción, no así al resultado. Enseguida les explico el porqué. Dicho proceso implica 3 formularios. Vamos a trabajar con 3 formularios ligados al tema del seguimiento anual. El formulario número 1, que será la matriz de seguimiento a la formulación estratégica, vamos a articular el POA con el PI y con el PTDI. ¿Aló? ¿Sí? No sé si alguien está con el micrófono abierto. ¿Quiere hacer alguna consulta? Creo que no. Vamos. Entonces, vamos al formulario número 2, que será el tema de una matriz de seguimiento de las acciones sin financiamiento del PTDI. Si bien veíamos en el caso de Charazani tenía una lista de acciones sin financiamiento, vamos a darle también esa prioridad porque son necesidades que el gobierno municipal planteó. Y en ese sentido, lo que haremos es hacerle un seguimiento para ver si alguna de esas acciones podrían ser incorporadas en el marco del ajuste de esta etapa que estamos llevando adelante. ¿A qué me refiero? Si yo tengo acciones en mi matriz de sin financiamiento, veré si algunas de estas se han podido cumplir, he logrado hacer gestión para poder conseguir los recursos y pongamos un ejemplo del 100% he logrado el 20-25%, podrá tener algún grado de incidencia en el marco de una modificación de la planificación o de la matriz de planificación actual, sin duda. Y eso lo valoraremos entre el ministerio y la entidad territorial para ver si podemos entrar a un proceso de ajuste de lo que refiere el tema de esta planificación. Sí, sí se les ha dado la opción a las entidades territoriales que puedan realizar el ajuste específico de acciones, pero con algunas condiciones que se las muestro enseguida. Y por último, la matriz 3, que es el tema de la matriz de seguimiento físico-financiero a las acciones tanto del PTDI como del PI. Vean que en todas las capacitaciones, así como en el tema del lineamiento metodológico, establece con una claridad muy sencilla de que todos los formularios tienen carácter de declaración jurada. Vamos viendo los formularios específicos. El formulario número 1, que es el formulario de matriz de seguimiento a la formulación estratégica, que es la articulación POA, PI, PTDI. Miren cómo se juega con la información. Son matrices Excel, donde la entidad territorial bajará sus acciones del PTDI o puede ser del PGTC para las autonomías indígenas, originarias y campesinas,
baja la información, copia las acciones del PI. No se olviden que aquí se incorporaba solamente el verbo ejecutar para las acciones, y lo que haremos es sacar un reporte de lo que es el POA para las gestiones 21, 22 y 23. Y en ese sentido podemos tener tres tipos de escenarios en los cuales podríamos jugar específicamente en el marco de este proceso. Miren, a partir del reporte que yo logre sacar de los POAs por gestión, iré viendo si hay acciones que se articulen a las acciones de mediano plazo. Pongamos el ejemplo. Dice, acciones de la ETA en el marco del PTI, ampliar 10 kilómetros de redes de agua potable en el municipio Tantos al 2025. La acción del PI se incorpora el verbo, que es ejecutar la ampliación de 10 kilómetros de redes de agua potable en el municipio X al 2025. Saco mis reportes POA y veo cómo esto se articula. Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad A. Vean cómo varía el tema de la acción de mediano plazo versus la acción de corto. Entonces, sí estaba programado, sí se ejecutaba el 2021, sí se ejecuta el 2022 y sí se ejecuta el 2023. Entonces, estoy viendo que pueden haber una o varias acciones en diferentes gestiones para el cumplimiento de la acción de mediano plazo. Pero tenemos otro escenario donde, independientemente de la redacción de la acción PTI y la acción PI, puede ser que no se haya programado nada o no haya un grado de articulación entre lo que es la acción PI versus las acciones de corto plazo. Entonces, puede ser de que la programación de la construcción, porque establece el ejemplo 12 sistemas fotovoltaicos, que ayudará para el tema de generar 12 pozos profundos de agua, no se los haya realizado en estas tres gestiones, pero puede ser que esté en la gestión 24 o gestión 25 y será la entidad territorial la que en el marco de esta columna haga una justificación del por qué no se está cumpliendo o hay una necesidad de reprogramar porque los recursos fueron reprogramados, no lo sé. Tiene que haber una justificación que establezca el por qué no se está cumpliendo con lo establecido en el marco del PI. Será una comparación de que puede ser de que la programación de esta acción planteada en el PTI-PI haya sido solo para el 2024 y 2025, podría ser, o que tal vez haya habido una modificación presupuestaria que me diga que no se va a cumplir y tendrá que justificar la entidad territorial el por qué no del cumplimiento a lo establecido en el marco del PI. Y en algunos otros casos tenemos otro escenario donde no se tiene una acción PI, pero sí se tienen acciones en el POA. Entonces, de igual forma, lo que se busca acá es el justificar y ver en un grado de porcentaje al finalizar el seguimiento de evaluación si hay una necesidad de incorporar acciones en el mediano plazo que articulen estas acciones de corto que están sueltas. Y en ese sentido, también será una etapa de valoración por parte de la entidad territorial que defina si hay una necesidad o no de ajuste. Entonces, el objetivo principal de este formulario es develar el grado de articulación entre lo que es la planificación de mediano y corto plazo, identificando aquellas acciones POA que guardan relación directa con las acciones de mediano plazo, así como las acciones de medio plazo que no son reflejadas en las acciones POA, veamos el último ejemplo, y por último, se podrá visualizar acciones POA que no se desprenden de ninguna acción. Entonces, esta matriz me da una radiografía clara con respecto al tema de cómo estoy avanzando y cuál es el grado de cumplimiento en el marco de mis acciones establecidas en mi PI y en mi PTDI. Pasemos a la matriz número 2. En el caso de esta matriz va ligada a las acciones sin financiamiento del PTDI y lo que se hace es plasmar todas en el marco de esa prioridad que se les haya dado,
se saca un reporte del Sismiweb, se establece el estado de este proyecto. Puede ser que, viendo el ejemplo, la construcción de un control hidráulico en la cuenca del río Taipichuro, en el distrito 13, que es la construcción de esta obra, sí está plasmada en el reporte del Sismiweb, está aprobado, tiene un código SISIN, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de conclusión, y obviamente ahí ayudará también a ver si de ese 100%, cuánto porcentaje de estas acciones sin financiamiento he planteado o estoy avanzando en el marco de mi necesidad que fue plasmada en el PTDI. De igual forma, puede haber otras que estén en un proceso ya de validación, ya se ha generado un código SISIN, entonces se está avanzando. Y hay otras que sin duda quedaron solamente como ideas de proyecto, y obviamente acá se les pide que se vaya viendo el tema de una justificación de por qué no se ha hecho las gestiones necesarias o por ahí no se han conseguido los recursos para poder ver y establecer en el tiempo que queda de ejecución, ver la factibilidad de poderlas viabilizar. Algunos establecían, por ejemplo, el tema de que están en un proceso de convenios intergubernativos, o el tema de una elaboración de un EDTP que ayude a que en el marco del BIFE se puedan conseguir los recursos. Entonces, hay una manera de establecer también el tema del cumplimiento o no cumplimiento de acciones que estaban sin financiamiento. ¿Qué busca este formulario o cuál es el objetivo? Es el de realizar un seguimiento a acciones planteadas como intenciones de proyectos en el repositorio de acciones sin financiamiento, pudiendo establecerse así una necesidad de ajuste de la matriz de planificación. Poniendo un ejemplo claro, si del 100% he logrado darle viabilidad a mis acciones y financiamiento del 50%, será sin duda una necesidad de ajuste de mi matriz de planificación y por hecho el tema de ajustar mi PTDI, porque he logrado avanzar en varias acciones que sí generarán incidencia en el cumplimiento del resultado. Son proyectos, entonces me podrán ayudar al cumplimiento de mis resultados que tienen una mirada de impacto en el marco de la matriz de planificación del PTDI ligada a la matriz del PI. Perfecto. Esta es la matriz más importante del formulario número 3, que es el de matriz de seguimiento físico-financiero del PTI-PI. Tiene la misma estructura, muy parecida a la del PTI-PI, que es la matriz de planificación. Ahí ustedes van a poder ver con una claridad el tema del PGDES, se establece, se copia la articulación del PEDES, el tema de la acción del PTDI, o ya sea del PGTC o del PI. Establecemos aquí el indicador, la fórmula, la línea base, la meta, el tema de la programación para la gestión. Esto es muy importante, porque si he programado para el 2021, entonces tengo mi reporte para ver el tema de ese cumplimiento. Veo el tema de la ejecución en ese año, veo la ejecución en el año 2 y veo obviamente el tema de las programaciones realizadas. ¿A qué me refiero? Si yo programé en la gestión 1, en la gestión 2, en el marco de la acción, veo el cumplimiento y la ejecución, y a partir de aquello en lo físico, y veo también en lo financiero. Muy parecido a lo que era el formulario número 1, pero aquí incorporamos la mirada financiera y la ejecución física per se de la acción planteada. Voy a construir 5 centros de salud. Para el año 1 será uno, para el año 2 otro, y a partir de ello, en el marco del reporte del POA, veré si se cumplió o no en el año 1, en el año 2. Hubo un tema de cumplimiento en el tema financiero, he hecho una ejecución específica. ¿Cuánto he ejecutado? ¿Cuánto de lo programado se ejecutó? ¿Es más, igual o menos? Me ayudará una valoración clara para definir el tema tal vez también de un posible ajuste. Eso lo veré en el marco de los resultados obtenidos en el seguimiento. De igual forma, si es que no se ha cumplido, tengo mis resguardos para justificar el porqué de la desviación, y obviamente sí puedo asumir un compromiso sobre la desviación planteada.
Entonces, esta matriz utiliza la base de información del formulario número 1 en el tema físico, saco reporte financiero y a partir de aquello puedo ir viendo con claridad meridiana el tema del cumplimiento de las gestiones en el marco de las acciones planteadas. Esto simplemente para el tema de lo que es el seguimiento anualizado. ¿Cómo lo hacemos? En el mediano término, en el medio término, es decir, el año pasado, le solicitamos a la entidad territorial que genere su seguimiento 2021, 2022 y podía ya jugar con base del 2023, porque ya tenía una ejecución estimada de lo que ha ido avanzando hasta el mes de septiembre, octubre, que cuando salieron los lineamientos. Pasado esta gestión, en este año hemos pedido, mediante comunicado, a las entidades territoriales que elaboren su seguimiento 2023. Al año haremos y solicitaremos que elaboren su seguimiento al 2024, considerando lo que les decía minutos atrás. El cierre administrativo se concluye en las entidades territoriales en marzo de la gestión siguiente, en este caso del 2025. Veamos un poquito ahora lo que es la evaluación de medio término. ¿Qué establece la metodología? El proceso de evaluación integral de medio término implica verificar el avance y cumplimiento de los resultados con un enfoque de efectividad, que para el caso del nivel territorial será desarrollado hasta el segundo año de este segundo ciclo de planificación. Dicho proceso implica desarrollar un solo formulario, que le hemos denominado el formulario número 4, que es la matriz de evaluación integral de medio término del PTDI. La reiteración en todos nuestros formularios establecen que tienen un carácter de declaración jurada. Entonces, recapitulando, seguimiento direccionado a acciones y evaluación integral direccionado a resultados. Al ser solo una matriz, vamos a trabajar solamente con 2 años porque no tenemos todavía el cierre del tercero. Jugamos con la misma estructura de lo que veíamos en el formulario número 3, donde tenemos al PGDES, al PEDES, tenemos también el sector, tenemos la territorialización de las acciones, que eso está planteado tanto en el PTDI como en el PI. Tenemos el código de resultado, tenemos también el indicador, la fórmula, la línea base, la meta y la programación física al 2022. Si yo he definido, no se olviden que en el caso de resultados está establecido por tasas, he definido el tema de, me voy a inventar el ejemplo, reducir la tasa de mortalidad del COVID-19 del 3 al 0%, y para mi gestión 2021 y 2022 está entre 3 y 1.5, establezco esa programación, veo el tema de cumplimiento a partir de las acciones establecidas, cómo se ha cumplido, es una fórmula que está establecida, hago la fórmula, disgrego la fórmula y a partir de aquello defino el porcentaje de ejecución física con respecto a lo programado, establezco bajo a mi POA para ver si he logrado el cumplimiento, la sumatoria de acciones de mi presupuesto irá también para ver el cumplimiento de mi programación financiera en lo que refiere a mi PI, veo el tema del grado de ejecución y saco el porcentaje de ejecución financiera para ver el cumplimiento en la gestión 2022. Estoy jugando con los acumulados 2021, 2022. Si el caso diera de que en el resultado X yo no cumplí, no pude elaborar o tuve una etapa de reprogramación, de igual forma tengo una columna de justificación del por qué hubo esta desviación en el marco del planteamiento del resultado programado. Entonces, se hace de todos los resultados y se valora el tema de la ejecución tanto físico como financiera de 2 gestiones ligadas a los resultados planteados de impacto en el PTDI y en el PI. Entonces, son 4 formularios con los que se juega información, que son los insumos base también
para la evaluación de medio término. Estos insumos requeridos tanto para los procesos de seguimiento y evaluación integral de medio término tienen sus condiciones previas ligadas a que una entidad territorial pueda entrar a jugar este partido. Una de ellas es el que tengan que contar con un informe de compatibilidad y concordancia emitido por el órgano rector del SPIE, en este caso el MPD, tanto para los planes de mediano plazo que son el PTDI y el PI. Segundo, deberán contar con una norma legal de aprobación de mediano plazo del PTI-PI, mismas que deberán ser remitidas al órgano rector del SPI. Entonces, si una entidad territorial que sí ha generado su PTI, pero no tiene informe de compatibilidad y concordancia emitido por el MPD, no podrá hacer el seguimiento de evaluación. Segundo, si una entidad sí cerró su PTI, tiene su informe de compatibilidad y concordancia, pero no tiene aprobado con una normativa legal, ya sea un decreto o una ley municipal, o un decreto edil para el PI, tampoco podrán ser parte de esta etapa de seguimiento de evaluación. Y lo que haremos nosotros como entidad es emitir un informe a la Contraloría General del Estado especificando aquellas entidades que no cumplieron con los requisitos previos para poder entrar a la etapa de seguimiento de evaluación. Entonces, esa era la Contraloría quien defina las acciones correspondientes. Hemos tenido casos que no, gracias a Dios, no llegan ni al 5% de entidades territoriales que mandaron su seguimiento de evaluación, pero no tenían aprobado con norma legal estos instrumentos. Al no estar aprobados, no son documentos oficiales y no pueden entrar en vigencia para una etapa de ejecución. Entonces, hay una necesidad de contar con dichos instrumentos para que estos puedan ser parte de este proceso. ¿Qué insumos se requieren para el seguimiento y la evaluación integral de medio término? Tener reportes de ejecución presupuestaria por categoría programática, que es el reporte número 12 en el CIGEP, tanto de las gestiones 2021 como de la gestión 2022. Esto, los administrativos de los gobiernos municipales o los gobiernos departamentales tienen usuarios y pueden sacar este reporte 12, donde tendrán todo el detalle de las acciones que se programaron para ambas gestiones. Lo mismo pasa con el reporte del CICINWeb. Si ellos requieren sacar el tema de proyectos, avances de proyectos, sacan la consulta, hacen el query correspondiente y a partir de aquello ellos podrán obtener un reporte de CICINWeb para las gestiones que ellos requieran y en el marco de los proyectos establecidos. Entonces son dos insumos importantísimos que ayudarán fundamentalmente al cumplimiento de ver si he cumplido en mis acciones de mediano plazo o en mis resultados también de mediano plazo. Aquí esta es la variación que tuvimos con respecto al primer ciclo de planificación, donde en la evaluación integral de medio término les planteamos elaborar un informe de evaluación de medio término, que deberá estar firmada por la MAE y por los responsables de planificación de la entidad territorial autónoma. ¿A qué se refiere? ¿Qué debería contener el informe de evaluación? Este informe de evaluación debe elaborarlo cada entidad territorial autónoma, sea el GAT departamental, el GAT regional, un gobierno municipal o una autonomía indígena originaria y campesina, en el marco del proceso de evaluación integral, el cual generará el informe respectivo, tomando como referencia lo que establece el órgano rector en base a la siguiente propuesta. Un antecedente donde se hace referencia al marco normativo que establece el proceso de formulación, seguimiento y evaluación integral de los planes de mediano y corto plazo de nivel territorial, concluyendo con las fechas de obtención del informe de compatibilidad y concordancia emitido por el órgano rector del SPIE, el MPD, y su posterior aprobación a través de la instancia legal que corresponde. Entonces nos explican un poquito
acá cómo se ha llevado adelante este proceso de seguimiento, si tenían el informe de compatibilidad, de qué año, qué número, y si se tiene la norma específica de aprobación de dichos instrumentos. Quien emite esto será la entidad territorial. El desarrollo tendrá como base fundamental del informe de evaluación, el cual debe ser realizado valorando los resultados planteados en el PTI y PGTC, según corresponda, considerando los principales logros alcanzados, reflexiones ante el incumplimiento y valoración de un posible ajuste a sus instrumentos de planificación de mediano plazo. Entonces, en el desarrollo, lo que veremos es qué logros hemos logrado alcanzar. Podemos hasta porcentualizarlo, ¿no? De un total de resultados, hemos cumplido el 60%, hay un 30% que está de incumplimiento, y en lo cual nosotros como gobierno municipal tomamos la decisión de hacer una valoración de un posible ajuste para poder llegar a la final de gestión, tal vez con un porcentaje más de cumplimiento en el marco de lo establecido. Puede ser que haya tenido mayores proyectos de inversión, que haya logrado gestionarlos, haya hecho una modificación presupuestaria, tal vez redireccionando esfuerzos a otro sector específico. Entonces, esta parte del desarrollo del informe deberá darme si vamos o no a encarar un proceso de ajuste de mis instrumentos de planificación de mediano plazo. En ese sentido, vamos a las conclusiones, recomendaciones, y se incluirá como anexo los formularios tanto del seguimiento como de la evaluación de medio término en el marco de esta etapa de seguimiento y evaluación de medio término. ¿Cuáles eran los procedimientos para la presentación del informe de evaluación integral de medio término? El informe de evaluación a medio término debe ser remitida al órgano rector del SPIE a través de una nota dirigida al ministro de Planificación, y el cual deberá ser firmada por la máxima autoridad ejecutiva. Los anexos deberán contener las matrices de seguimiento y evaluación, tanto en formato físico como digital, porque los digitales nos sirven mucho a nosotros para hacer una valoración en una base de datos donde podemos ver el tema de cumplimiento y aporte de los niveles territoriales con respecto a lo que es el PEDES, poniendo un ejemplo. Y obviamente acá se establecía también el plazo, que era el tiempo de presentación de dichos informes y de dichas matrices de evaluación. Para todo este proceso, lo que ha hecho el Ministerio de Planificación, emitido los lineamientos metodológicos, se siguió con una etapa de capacitación y socialización a los técnicos de los gobiernos municipales y de las entidades territoriales en sí, para que conozcan y establezcan estos formularios o generen estos formularios a partir de ejemplos muy claros, muy parecido a lo que les mostraba en el marco de solamente la presentación, y se hacía ya un trabajo directo con las entidades territoriales, donde nos quedábamos 2 días con ellos y ellos empezaban a vaciar su información, generaban el tema de reportes del CIGEP, empezaban a generar la matriz número 1, por ejemplo, del seguimiento, y se trabajaba en coordinación directa con estas entidades, con los técnicos de dichas entidades. Entonces, se ha ido trabajando todo este proceso de elaboración a partir de la formulación de lineamientos, que sigue también un curso de acción hasta la entrega de lo que serán tanto el informe como las matrices de seguimiento. Aquí se les daba un QR para que puedan descargar los lineamientos metodológicos. Yo se los voy a pasar para que también lo tengan y puedan conocer un poquito las especificidades que tienen este lineamiento metodológico, que no solamente es para el nivel territorial, sino también para los niveles sectoriales, tienen sus variaciones, o para lo que son los PEMS, los PE o los PEC, que van direccionados en la mirada mucho más sectorial.
Este otro es el insumo para el seguimiento y evaluación de medio término. Aquí se les explicaba a las entidades territoriales, a los técnicos, cómo sacar estos reportes de ejecución presupuestaria que van ligados al tema del seguimiento y también a la evaluación financiera. Entonces, obviamente, se les explica, tienen que traer sus usuarios del SIGEP a la etapa de capacitación, se les explica cómo bajar la información del SIGEP y a partir de aquello sacar los reportes en Excel para que pueda ayudarles a elaborar las matrices de seguimiento y también las matrices de evaluación. Esto se lo saca por gestión en el marco del SIGEP. Aquí está para la gestión 2021. Y de igual forma se lo hará para la gestión 2022. Entonces son reportes que se los saca directamente en el marco de lo que es este proceso de seguimiento, este proceso de evaluación que ayuda sin duda a ver el cumplimiento y los grados de avance y fundamentalmente un proceso de tal vez un posible ajuste de los instrumentos de planificación de mediano plazo. Hasta acá he tratado un poquito de mostrarles cómo se formula un PTDI, cómo se formula un PI, cómo se generan los insumos o cursos de acción establecidos en el marco de los lineamientos metodológicos, cómo se han generado los lineamientos metodológicos y cómo se hace el seguimiento integral, la evaluación integral de medio término, qué insumos requiero para poder entrar a generar este seguimiento y les he mostrado un poquito el proceso de articulación entre las acciones de mediano plazo versus las acciones de corto plazo que están enmarcadas bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. No sé si hay dudas, nos quedan 8 minutos. He tratado un poquito de correr para que se pueda entender, pero también para dejarlos libres, sé que es fin de semana y que todos tienen responsabilidades, pero dejamos estos minutitos para alguna consulta que quieran hacerme en el marco de lo que hemos visto tanto el día de ayer como el día de hoy. Adelante, por favor, dejo el micrófono abierto. Creo que no, una de dos, o quedó claro o hay muchas dudas. En todo caso, siempre presto por medio de la fundación a poder subsanar algunas consultas o alguien que quiera introducirse con mayor énfasis en lo que es la planificación integral del Estado, pues estoy presto para poderles cooperar. Y de igual forma se están dejando las presentaciones, estoy mandándoles también este archivito de Charazani para que puedan ver cómo se estructura, mandándoles también los lineamientos metodológicos para la etapa de formulación de tanto del PTDI como de otros instrumentos de planificación y los lineamientos metodológicos para la etapa de seguimiento y evaluación. No sé si hay algo más al compañero de la fundación, si es que podemos ir cerrando, creo que no hay consultas. Adelante, por favor. Perfecto, Lisen, muchísimas gracias. Bueno, no se retiren todavía, por favor, voy a hacer el llamado de lista final. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo y pues presto para lo que ustedes quieran en lo que podamos cooperar, siempre la predisposición abierta a poder hacer. Muchísimas gracias a la fundación, les mando un abrazo a todos. Estamos en contacto en otra oportunidad. Saludos. Hasta luego, Lisen, que tengan un buen fin de semana. Bueno, vamos a terminar con el llamado de lista final. Por favor, ya saben, pueden encender su micrófono o escribir en el chat de grupo, no pasa nada. Ricardo Suárez, Roberto Ivieta, Roger Pérez, Lenny Belido, Presente. gracias. Mabel Miranda, Presente. ya, gracias. Tania Tola, Presente. gracias. Francisco Escalera,
Leslie Arispe. Presente. Ya. Luis Miguel Montesino. Ramiro Gutiérrez. Presente. Ya. Juan Isidro. César Morales. Abner Calle. Virginia Suárez. Milton Novoa. Ariel Huerta. Presente, buen día. Buen día, gracias. Roberto Lizárraga. Nicole Limori. Moisés Mamani. Presente. Ya. Rodrigo Rivas. Presente, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Iván Ramírez. Rocío Vargas. Rocío Vargas, presente, por favor. Ya. Juan Vaca. José Rojas. Efraín Aguilar. José Luis Rojas, presente, por favor. José Luis Rojas, perfecto. Efraín Aguilar, presente. Francisco Escalera, por favor, dicen algo está mal mi micrófono. Ya. Ya, listo, anotados. Y Nicolás Gardica. Hasta luego. Perfecto. Eso sería todo por la sesión de hoy día. Que pasen un fin de semana bonito y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Francisco, por favor, ¿me está escuchando? Sí, Francisco Escalera, Algo ¿no? pasa con mi micrófono. Ah, ya. Listo, muchas Sí, gracias. ya está anotado. Muchas gracias. Hasta luego.